Saludos cordiales, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el continente europeo. Los integrantes del Grupo Eureka son Díaz Flor, Mauricio Mara, Muñoz José, Nina Daira y Rodríguez Eliana. En los objetivos generales tenemos que analizar la evolución sociocultural y económica de Europa, así considerando las transformaciones históricas y los modelos de organización social y el dinamismo económico que han configurado hacia un desarrollo con el fin de comprender cuáles serían las influencias en el contexto global y evaluar la situación en el 2025. En el objetivo general tenemos 3 puntos, que sería analizar la estructura económica de los países europeos, así poder identificar cuáles serían las economías de la producción y la participación de las comunidades, examinar el impacto de las tradiciones y las costumbres heredadas en la sociedad. Generalidades de la cultura en el continente. Tenemos una gran diversidad de lingüística, más de 200 idiomas que se hablan en Europa, agrupados en 3 familias principales, que serían las lenguas germánicas: alemán, holandés, suezo, danés, noruego. Las lenguas romances: el español, francés, italiano, portugués y rumano. Y lenguas esclavas sería el ruso, polaco, el checo, el serbio y croata, entre otros. Todo esto permite que la diversidad cultural en Europa se destaque por su riqueza cultural, lingüística y religiosa, siendo así la cuna de las civilizaciones como la griega y romana. Con la gran influencia de sus pueblos, permite y ha perdurado en el arte, en el pensamiento y en el derecho de la organización social contemporánea. En tipo de sociedad común tenemos las características actuales, que sería la democracia y los derechos humanos, ya que la mayoría de los países tienen gobiernos y se dicta mayormente por la democracia. Eso permite que tenga una protección a los derechos y civiles y libertades, ya que así se tomarían acuerdos y llegando a algún objetivo en el país. También tenemos la economía de mercados. Se predomina mayormente por una economía capitalista, ya que se compone de bienestar social. En integración internacional existen muchos países que tienen convenios, acuerdos y tratados, el cual en estos también pertenece la Unión Europea, la OTAN y el Consejo de Europa. Las culturas históricas tenemos las culturas vascas. En esta mayormente tienen una preservación de uquesquera y unas tradiciones propias. En la cultura gitana mayormente tiene una conservación de su idioma rumaní, sus danzas y sus músicas. En la cultura nórdica tenemos a sus tradiciones escandinavas y su mitología y festividades. En la cultura griega tenemos la música, las festividades y ortodoxas. Y en la cultura británica e irlandesa tenemos a la monarquía, las celebraciones del té del té de las 5 o de San Patricio. Vamos a continuar con los hechos de historia universal. Tenemos 4 etapas fundamentales, cuál sería la antigüedad, la prehistoria, el cual donde Grecia y Roma consolidan una cultura jurídica. En esta comienza con la cultura megalítica, que fue 3000 años antes de Cristo, el cual hubieron unas construcciones de monumentos como el Shenougemen en Inglaterra. También hubo una civilización minoica. En esta se hubo las primeras civilizaciones avanzadas de Grecia. También hubo un auge de Grecia clásica en el siglo V, donde se desarrolló Grecia como Atenas, una expansión cultural. Y también tenemos el Imperio Romano, donde donde Roma domina Europa, así consolidándose como el derecho, la ingeniería y la administración. La caída del Imperio Romano de Occidente fue marcar un inicio en la Edad Media de Europa. Después tenemos la Edad Media, donde las iglesias permiten mayormente tener una expansión, así consolidándose y poder tener un poder central.
En las cruzadas, que fue de 1996 a 1291, se pudieron haber unas expansiones militares y recuperar Tierra Santa. Después, la peste negra, que fue en 1347 a 1351, una epidemia que mató a un tercio de la población europea, y esto sigue a la caída de Constantinopla, que fue el fin del Imperio Bizantino y comienzo del Renacimiento. En la Edad Moderna, que fue de 1491 a 1789, se permite dar inicio a las primeras fases, que sería el descubrimiento de América, que fue en esa etapa de 1492, donde es la expansión de Cristóbal Colón. Luego existe una reforma protestante por Martín Lutero, donde inicia las divisiones del cristianismo. Luego sigue una revolución científica en el siglo XVI al siglo XVII, donde la astronomía y la física de Galileo y de Newton. Existe una guerra de 30 años en 1616 a 1648, donde las religiones y las políticas tienen una gran configuración en Europa. Eso. Muchas gracias. El siguiente tema, con una economía basada en su producto, cuya economía se centra en la producción, son aquellos sectores industriales, ya sea agrícolas o manufactureros. Estos países suelen disponer de una infraestructura desarrollada para la fabricación de transporte o la exportación de productos. Entre los principales países tenemos como Alemania, que es la principal economía de Europa. Es un referente global en cuanto a manufactura, especialmente en la parte de industria, la industria automotriz, maquinaria industrial y productos químicos. Tenemos a Francia, su industria agrícola, como la producción de vinos, quesos y otros productos, la hace muy importante. ¿Sí? Tenemos a Italia, la moda, el diseño y la industria automotriz, ya sean para sus marcas Ferrari o Fiat. La maquinaria de los productos alimenticios son cruciales para su economía. España, sectores claves como la agricultura, especialmente en las frutas y verduras. Eh, la energía renovable y automotriz juegan un papel crucial en esta parte de España. Polonia ha emergido como un centro significativo de producción, especialmente en las industrias automotriz y electrónica. Continuando, tenemos a los países integrados a una comunidad económica financiera. En Europa, la cooperación económica financiera ha sido clave para el progreso de la región. A través de diversas organizaciones y acuerdos como la Unión Europea, la zona euro y el Estado Económico Europeo. Se ha logrado la libre circulación de bienes y servicios, personas y capitales, fomentando una economía interconectada. Entre las principales eh, comunidades que tenemos en Europa está la Unión Europea. La mayoría de los países de Europa occidental y central forman parte de la Unión Europea, lo que permite una libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Además de los miembros de la Unión Europea, siguen políticas económicas comunes que promueven la cooperación entre ellos. Tenemos la zona euro, los países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda pertenecen a la zona euro. Entre ellos se encuentran grandes economías como Alemania, Francia, Italia, España y otros. En esta parte vamos a hablar de los países que lideran en el mercado de exportaciones y que productos que se venden. En Europa, diversos países tienen una destacada participación en el mercado de exportaciones, jugando un papel crucial en el comercio internacional. Estos países comercializan una amplia gama de productos que incluyen bienes manufacturados, recursos naturales y productos agrícolas. Los países líderes de exportaciones en Europa incluyen, a Alemania, Países Bajos, Francia, Italia y Reino Unido. Continuando, hablamos de la situación de los países del continente europeo en el 2025. En esta parte vamos a hablar un poco de lo que son los países desarrollados.
En el 2025, la clasificación de los países europeos en términos de desarrollo se basa en los indicadores como el ingreso nacional bruto y per cápita y el índice de desarrollo humano. Otros parámetros socioeconómicos. A continuación, le presento una pequeña visión de los países que están en esta parte, como los países desarrollados. Tenemos Alemania, que es la mayor economía, como ya mencioné antes, con un PBI aproximadamente de 4.46 billones de dólares en el 2023, destacando por su liderazgo en la industria automotriz. Francia, con un fuerte sector industrial de servicios, Francia se mantiene como una de las economías más influyentes del mundo, además de contar con un IDH alto y un sólido sistema de bienestar social. Reino Unido, a pesar de los efectos del BETRIX, sigue siendo una de las economías más grandes de Europa, con un sector financiero grande de relevancia a nivel global. Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia destacan por su alto nivel de innovación, desarrollo tecnológico y políticas de bienestar social, que aseguran una calidad de vida superior. Tenemos a Austria y Suecia, eh, que, perdón, Suiza, que poseen economías estables con un PBI per cápita elevado, tienen un sector financiero sólido y un sistema educativo muy excelente. Por la parte de los países subdesarrollados, en Europa el concepto de países subdesarrollados es un poco frecuente, ya que la mayoría de naciones del continente cuentan con niveles de desarrollo relativamente altos en comparación con otras regiones. Sin embargo, algunos países presentan indicadores socioeconómicos más bajos y enfrentan dificultades en cuanto a su crecimiento y estabilidad económica. Bueno, en esta parte vamos a hablar de lo que son países en etapa de desarrollo. Los países de desarrollo de Europa son aquellos que, aunque no alcanzan los niveles de los países más avanzados, han mostrado mejoras económicas y continúan con su proceso de modernización. En algunos de los más representativos está Rumania y Bulgaria. Ambos países han experimentado un crecimiento económico estable tras su ingreso a la Unión Europea, aunque siguen enfrentando problemas estructurales como la corrupción y la desigualdad económica. Serbia y Montenegro, en proceso de adhesión a la Unión Europea, está en procesos. Este país ha logrado avances en su economía, pero presenta niveles de ingresos medios, requiere mayor estabilidad política e inversión extranjera. Continuando con el capítulo número 2, tenemos los problemas con aranceles. Bueno, Europa ha enfrentado conflictos arancelarios con países como Estados Unidos, China y el Reino Unido, principalmente debido a subsidios a empresas aeronáuticas y prácticas comerciales desleales. Estos enfrentamientos llevaron a la imposición de aranceles, aunque en algunos casos alcanzaron acuerdos para suspenderlos. Al mismo tiempo, la Unión Europea mantiene tratados de libre comercio con países como Canadá, Japón y Corea del Sur, y relaciones preferenciales con Noruega, Suiza y otros miembros del Espacio Económico Europeo. Muchos de estos acuerdos siguen vigentes y se han actualizado en los últimos años. ¿Con qué países ha tenido conflicto de aranceles? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, como podemos observar, tenemos tres países, que es Estados Unidos, China y Reino Unido. Bueno, la causa de Estados Unidos fue un conflicto comercial derivado de ayudas estatales otorgadas tanto a Airbus por parte de Europa y como Boeing de parte de Estados Unidos. Como resultado, Estados Unidos aplicó aranceles a productos europeos como el vino, el queso y el aceite de oliva. En respuesta, la Unión Europea impuso medidas similares sobre bienes estadounidenses como el whisky y las motocicletas. Bueno, la causa por China, bueno, acusaciones de vender productos a precios por debajo del costo, especialmente en sectores como el acero, paneles solares y bicicletas eléctricas. Como resultado, la Unión Europea aplicó aranceles antidumping para proteger esta industria. Con el Reino Unido, bueno, la causa fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que generó una incertidumbre respecto al comercio bilateral. Como resultado, bueno, aunque principalmente se temía la implementación de tarifas, ambas partes alcanzaron un acuerdo comercial que evitó los aranceles.
¿A qué países no impuso aranceles? Bueno, no impuso aranceles a Noruega, Islandia, Suiza, Canadá, Vietnam, Chile, Japón, Corea del Sur, México. ¿Cómo reaccionaron y a qué acuerdos llegaron? Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea llegaron tras 3 años de disputas, en el 2021 ambas partes acordaron una suspensión temporal de aranceles por 5 años respecto al caso Boeing-Airbus, en un esfuerzo por resolver el conflicto. Con China, las medidas antidumping siguen en vigor, aunque existen diálogos. La Unión Europea continúa aplicando aranceles en sectores estratégicos para poder evitar la competencia bilateral. Siguiendo con la exposición, ahora tocaremos el capítulo 3 relacionado con las principales exportaciones peruanas dentro del año 2023, 2024 y 2025. La tabla muestra las principales exportaciones peruanas al continente europeo durante estos años en mención. Se observa un crecimiento sostenido en productos claves como el cobre, palta, arándanos y uva de mesa, que lideran el ranking por su alta demanda y calidad. Asimismo, productos agrícolas como espárragos, quinoa y café, junto con el cacao, mantienen una posición sólida gracias al reconocimiento del mercado europeo. El sector pesquero, con la harina de pesca y conservas, también presentan incrementos estables. En conjunto, estos datos reflejan la consolidación de Perú como un proveedor estratégico para Europa. Ahora tocaremos el punto relacionado con los productos peruanos exportados al continente europeo. Los productos peruanos exportados a dicho continente abarcan sectores agrícolas, agroindustriales, mineros y pesqueros, todos con una destacada presencia por su calidad, valor nutritivo o industrial y sostenibilidad. Los productos agrícolas, como espárragos, arándanos y paltas, lideran por su demanda constante, mientras que el café y el cacao resaltan en la agroindustria por su sabor y origen orgánico. A continuación hablaré sobre los 4 productos más exportados del Perú y cuál es su origen. Como número 1 tenemos a la quinoa, que es originaria de los Andes, cultivada hace más de 5.000 años por culturas como los Tiahuanaco e Incas. Se usaba en rituales como alimento sagrado y hoy se consume en sopas, guisos, segundos, postres, y tiene una cultura que simboliza conexión con la Pachamama. También tenemos al café, que llegó desde África en el siglo XVIII y se cultiva en departamentos como Junín, San Martín, entre otros. Se consume como café pasado en cafeterías. También tenemos a la palta, que es originaria de América, cultivado por culturas como los Mochica y Nazca y usada en platos como la causa limeña. Es bastante importante para la gastronomía peruana. Voy a explicarles cómo se llevaría a cabo una negociación de venta de un producto en el extranjero. El producto elegido es el cacao. Como primer paso tenemos la investigación de mercados. Se identificó demanda en Bélgica por el cacao fino y orgánico. Segundo es la preparación del producto. Se eligió cacao orgánico con certificaciones. Tercero es la búsqueda de compradores. Se participó en ferias y nos contactamos con importadores belgas. Después la negociación. Se trataron volúmenes, precios, pagos, logística, destacando el valor cultural del cacao. Después es el cierre del acuerdo. Se firmó contrato para exportar 5 toneladas. Y como último paso es el seguimiento y la fidelización. Se mantuvo contacto y se ofrecieron visitas a productores.